¿Cómo están? ¿Bien? Sí, muy bien, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que estamos todos bien. Y vamos a comenzar el estudio del día de hoy. ¿Están listos? Muy bien. Ay, perdón, creo que me salió. Bueno, el estudio de hoy está muy interesante porque trata de este tema se me estaba olvidando, pero toma un descanso del caos. Este tema en relación a que a veces nos ocupamos demasiado en muchas cosas y entramos como en un caos. No sé si a alguien le ha pasado esto, ¿verdad? Que estamos día a día con la rutina, de las cosas y llega el momento en que nos olvidamos de lo que es verdaderamente importante. Por eso este capítulo del libro de Hábitos de Gracia le titulan Toma un descanso del caos. ¿Cuántos alguna vez hemos sentido que estamos en caos? ¿Verdad que sí? De repente sentimos que ya nos abrumó el trabajo, los compromisos, llenamos nuestras agendas, el calendario ya lo tenemos todo ocupado. Y a eso todavía actualmente le añadimos esta situación de la tecnología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos con las redes sociales al tope, estamos con, bueno, el Internet y todas sus aplicaciones al tope también, ¿verdad? Ahí con el Netflix, ¿verdad? Con las películas, las series, y estamos ahí todavía echándole más carga al caos que ya de por sí ya tenemos, ¿no? En nuestra vida. Entonces, por eso aquí David Mathis hace una propuesta de que tomemos un descanso del caos, que es algo que cada cristiano también deberíamos de ejercitar como un hábito de gracia. Bueno, ¿alguna vez habías pensado en el silencio y la soledad como una disciplina espiritual? ¿Alguien alguna vez había pensado en el silencio y la soledad como una disciplina espiritual? Bueno, a lo mejor cuando escuchamos esto, lo primero que nos enfocamos o nos trae a la mente son los monjes, ¿no? Que iban y hasta la actualidad también, ¿no? Todavía van y se meten a un lugar, ¿cómo se dice? Se enclaustran y están ahí solos y buscando precisamente esto, el silencio y la soledad. Sin embargo, también aquí David Mathis hace como esta referencia, ¿no? De que puede ser importante desarrollar esta habilidad o esta disciplina también del silencio y la soledad. Y bueno, vamos a ver ejemplos así prácticos y bien bíblicos acerca de qué es lo que nos dice la Biblia en relación a este hábito. Silencio y soledad, el ejemplo de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 1 dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Bueno, ese es un versículo muy impactante, tiene mucha profundidad, pero ahorita, en este momento, nada más nos vamos a enfocar a la parte que dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Cuando escuchamos la palabra desierto, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Cuál será el significado de desierto? Soledad, ¿qué más? Arena, bueno, arena también, bueno, alguien dijo por ahí arena, ¿verdad? Uno que otro nopal, ¿verdad? Por ahí. Los cactus, ¿verdad? ¿Sí alguien dijo cactus? ¿El qué? Escasez, yo entendí el café, ahorita el café, pues también el café, ¿verdad? Bueno, escasez, o sea, el desierto, ¿no? Y ¿cuántos de nosotros a veces le tememos a esta parte de nuestra vida, ¿no? Cuando a veces hablamos de que Dios nos quiere llevar, decimos que Dios me está haciendo pasar por un desierto. Y así como que, ay, hasta pasamos saliva, ¿no? De que no, pero va a ser un tiempo complicado. Aquí en lo específico Jesús está siendo llevado por el Espíritu al desierto, dice, para que allí lo tentara el diablo. Qué interesante, ¿no? Es decir, hay un propósito de Dios al llevarnos o al permitir que lleguemos al desierto. Sin embargo, aquí, repito, el enfoque no va a ser tanto que pensemos ahorita, en este momento, ¿verdad? Que pensemos que Dios te va a llevar al desierto siempre para que te tiente el diablo, ¿no? O sea, para que pases por alguna situación donde seas probado. No siempre, no siempre. Lo que sí es que de vez en vez el Espíritu va a querer que nosotros podamos ir al desierto, podamos ir a un lugar precisamente de silencio y de soledad.
Todos sabemos cuántos días pasó ahí Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos días pasó ahí Jesús? 40, o sea, bastante, ¿no? Yo a veces he escuchado de gente que va a retiros espirituales, donde sí van y se encierran. Yo tenía un conocido que cantaba en un trío cristiano y él antes de cada gira lo que hacía era que junto con el trío se encerraban una semana en una iglesia allá en Estados Unidos y se encerraban ahí en uno de los cuartos para los niños y ahí estaban una semana tomando nomás pan y agua, ¿verdad? Y estaban ahí orando y ayunando antes de salir a sus giras. O sea, buscaban como un tiempo así muy especial, ¿verdad? Pero era una semana. Ahora imagínense 40 días, lo que debe de ser, ¿no? Estar en el desierto precisamente en silencio y soledad. Sin embargo, hay otros ejemplos también. La palabra Marcos, capítulo 1, versículo 35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Ahora, ¿cuál es la palabra aquí clave que nos interesa? Aislado. Aislado. Entonces llevamos dos palabras claves que tienen que ver con el silencio, ¿verdad? Y el apartarse. La primera fue desierto y ahora es aislado, a un lugar aislado. En este momento tú puedes ir pensando en algún lugar aislado en tu casa o en algún lugar aislado, en algún, no sé, en algún lugar donde tú puedas tomar un tiempo, por ejemplo, para orar. ¿Puedes ir pensando en un lugar así? Va a ser bueno que podamos ir pensando en ese lugar en especial. Lucas capítulo 4, 42 dice así, muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Una vez más, aparece la palabra aislado. Silencio y soledad. Silencio y soledad. Muy importante identificar estos términos con estas palabras, aislado, desierto, y que era algo que el Señor Jesucristo mismo hacía, buscar estos lugares aislados y en soledad. Importante para el Señor. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Y hay otra palabra aquí que se une otra vez, ¿verdad? A solas, o frase, a solas. ¿Y qué quiere decir esto? Una vez más, el ejemplo de Jesús buscando él un lugar a solas y en silencio. Y es aquí donde podemos comenzar a aplicar ciertas cosas para empezar a comprender el contexto en el que se encontraba el Señor Jesucristo. Porque él en ese momento se encontraba sirviendo. Es decir, se encontraba en un momento donde estaba en todos estos versículos, ya estaba ejerciendo su ministerio, con excepción del versículo donde es llevado al desierto para ser tentado. ¿Qué podemos ver aquí entonces? Que el Señor de alguna manera u otra nos insta a buscar ese silencio y soledad con diferentes propósitos. Es decir, Dios tiene diferentes causas o motivos para que nosotros, para alentarnos a que nosotros desarrollemos esta habilidad de el silencio y la soledad. Y aquí vamos a empezar a ver algunas cosas más en relación de por qué. Uno de los costos del progreso tecnológico es una mayor tentación a evitar la quietud. Esto lo dijo Donald S. Whitney. Y eso es muy interesante porque pareciera ser que actualmente nos cuesta mucho trabajo estar quietos. Yo soy el primero que levanto la mano en eso. A mí me cuesta mucho trabajo estar quieto. Tengo que estar, por allá también levantaron la mano. Estoy como los pequeños, ¿verdad? Tengo que estar haciendo algo. Porque si me siento raro cuando dejo de hacer algo. Así como que, ay, no, tengo que hacer esto, voy a adelantarle esto o aquello, el otro, ¿no? Que es algo que nos está arrastrando la misma dinámica de vida. Bueno, también tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Pero aquí yo puse una imagen de este señor que está ahí con su computadora, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? Está con la computadora y ¿qué más hace? Hablando por teléfono, luego hay una carpeta en la mano y alrededor están todos los iconos famosos que nos rodean en la actualidad, ¿verdad? ¿Cuál es el primer icono que aparece ahí de Facebook? ¿Verdad? Ese Facebook, wow, ¿verdad? O sea, te puedes quedar ahí picado horas, ¿sí o no?
¿Verdad? ¿A poco no? Ya hasta gritan de júbilo, ¿verdad? Pero es un elemento muy interesante este de Facebook, porque pareciera ser que se convirtió como en un tipo de aliado o de amigo o de acompañante en nuestra vida, inconsciente o conscientemente, porque nos sentimos acompañados con Facebook. Esa es la realidad. A ver qué están diciendo mis amigos, aunque no están aquí a mi lado, pero aquí los veo, ¿no? ¿Qué están publicando? ¿Qué están pensando? Y consciente o inconscientemente buscamos eso y publicamos algo nosotros también, ¿verdad? Y vemos cuántos likes nos pusieron, o si no nos pusieron likes, y estamos ahí. Luego enseguida viene otro muy famoso, ¿verdad? ¿Cuál es este que viene? YouTube, ¿verdad? Es el otro icono que aparece ahí. Igual, ¿no? Una red impactante que se suben miles, bueno, creo que son millones de videos diarios los que se suben a esta red ya de YouTube. Es impresionante. E igual, ¿no? Cada vez se convierte más la tendencia de los videos, los famosos videobloggers, que cada día están más y más de moda, ¿verdad? Y que los muchachos cada día buscan más y más en ellos. De hecho, aquí es muy importante destacar lo siguiente: esta generación que viene de jóvenes, estoy hablando de jóvenes que actualmente están en la secundaria y en educación media superior, bueno, más o menos en ese momento, que se les conoce como generación Z, si no me equivoco, y si alguien me puede ayudar, porque creo que son generación Z. Esta generación se va a empezar a convertir, o va a empezar a hacer de las redes como su mejor, ¿cómo decirlo? Su mejor aliado o amigo, ¿verdad? Y no solamente esa generación, sino incluso también las generaciones que vienen. La generación que viene es la generación alfa, así se le va a conocer, que son los pequeños que ahorita están en kinder y que están por entrar a primaria. Esa va a ser la generación alfa. Y no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, a partir del 2020, que venga esta nueva generación de la web va a ser capaz de distinguir las emociones de las personas. Por ejemplo, la web va a poder darse cuenta si estás triste, si estás contento, y en base de eso te va a recomendar alguna canción, te va a recomendar alguna lectura. ¿Y qué quiere decir esto? Que la web va a empezar a conocer más a nuestros jóvenes que ni lo que nosotros mismos. Es decir, muchos se van a perder de la soledad y del silencio, ¿no? O sea, va a ser algo que va a ser aún más difícil para ellos tener. Y así cada uno de estos iconos, ¿no? Bueno, el correo electrónico, que también cada vez es menos de moda para los jóvenes, sobre todo. WhatsApp, ya lo sabemos que se usa mucho. El otro es LinkedIn, ¿sí, verdad? Y así otros más que aparecen entre ellos, Twitter y todos estos. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Que cada vez hay más y más elementos que procuran que nuestra mente esté ocupada, que nuestro tiempo esté ocupado, y es muy complicado en estos días tener un hábito de silencio y soledad. Es muy difícil, es muy difícil. Sin embargo, cuando vemos la vida del Señor Jesucristo, el ministerio que Él llevó, la carga tan fuerte que Él llevaba, lo tremendo que Él hacía a través de su ministerio, nos damos cuenta que es importante tomar un tiempo de precisamente silencio y soledad, en el cual podamos meditar acerca de lo que el Señor quiere que hagamos para Él. ¿Por qué aislarse entonces? No solo se trata que nos aislemos para descansar y relajarnos, hermanos, sino que también al regresar del silencio, es decir, una vez que tú te fuiste y tomaste un tiempo de silencio y de soledad, repito, no son unas vacaciones, ¿ok? O sea, no es para que te vayas al spa. O sea, cuando este hábito te está hablando de silencio y soledad, no te está hablando de que vayas y te hagan un masaje y estés ahí, gracias Señor, ¿verdad? Con tu masaje. No, sino que también cuando tú regreses de ese momento, puedas regresar más preparado para amar. Fíjate muy bien, ¿eh? Más preparado para amar y, ¿qué dice ahí? Sacrificarnos. ¿A quién le gusta la idea de sacrificarse? Es difícil. Sin embargo, el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús es un ejemplo de sacrificio. Él se sacrificó por nosotros, vino y nos sirvió. Entonces, cuando tú y yo tomamos un tiempo de silencio, de soledad, meditando en el Señor,
Vamos a recargar fuerzas de tal manera que vamos a regresar más preparados para amar y sacrificarnos. Vamos a encontrar una nueva claridad. Muchos de nosotros, en el momento en que entramos en ese caos, en esa dinámica tan apresurada de vida, llega un momento en que nos perdemos o que nos confundimos. ¿A alguien le ha pasado algo así como esto? Sí, que decimos, ay, bueno, a mí me ha pasado momentos que hasta de repente digo, ¿y ahora qué iba a hacer? Y se me olvida, ¿no? Ah, no, yo ya me acordé, iba a hacer esto. Porque es demasiado el caos. Y como no hay orden, ¿te das cuenta? O sea, el caos es lo contrario, el antónimo del orden, ¿no? Entonces, cuando no hay orden y hay caos, no hay claridad en tu vida. ¿Será importante entonces este hábito del silencio y la soledad? Sí, porque podemos entonces meditar en qué es lo que necesitamos y tener una nueva claridad. ¿Qué más? Podemos redoblar el ánimo. Muchas veces también nos llegamos a sentir desanimados, todos. Por alguna u otra razón nos llegamos a sentir desanimados. Pero también podemos aprovechar estos tiempos en el Señor de silencio y soledad para redoblar el ánimo, para recargar esas pilas que a veces nos hacen mucha falta. También nos sirve porque eso nos ayuda a aumentar nuestra fe y ser de mayor bendición en el hogar, en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, con los amigos, es decir, con tu círculo social o en el trabajo. Recargas para poder darte cuenta de cosas que el Espíritu de Dios te quiere decir y que solamente te va a poder decir en el silencio y en la soledad. Sabemos que el Señor también habla en la soledad. ¿Cuántos saben eso? Eso. Hemos dicho mucho y lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Tal vez, que el Señor nos habla a través de su palabra, que el Señor nos puede hablar a través de una predicación, de un estudio bíblico, que el Señor nos puede hablar a veces hasta por medio de una película, de una circunstancia, pero también es muy importante recordar que el Señor nos puede hablar a través de esos tiempos de silencio y de soledad en meditación con Él. Yo quisiera preguntarles, ustedes nada más contéstense a sí mismos o contestémonos a nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros al orar, ya que terminamos nuestro tiempo de oración, que decimos, Señor, gracias por esto, por lo otro, Señor, te adoro, te necesito, Señor, te pido por esto, por lo otro, ¿cuántos de nosotros después de todo esto tomamos un tiempo en silencio, tratando de escuchar la respuesta de Dios? Es una práctica cada vez menos común. ¿Y saben por qué? Porque lo que viene inmediatamente a nuestra mente cuando terminamos de orar, ¿qué es? Lo que sigue, ¿no? Terminé de orar, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues si sigue a dormir ya, pues ya me duermo. Ah, bueno, si sigue ir a preparar los lonches para mañana, pues voy a eso. Lo que sigue. No nos damos, no, es decir, no le damos un tiempo como a Dios en ese momento para respondernos. Puede ser que te hable, puede ser que no, pero lo interesante sería hacerlo, ¿no? Yo conozco muchos hermanos que tienen mucho este hábito de que oran y después de que oraron se quedan en silencio. Y el Espíritu Santo en ese momento trae algo a su vida. Recuerden mucho esto, hermanos, que el Señor nos habla a través de la palabra y eso lo conocemos como el logos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es esa palabra griega que dice logos y esa palabra logos se refiere a la Biblia en sí. Pero también Dios, y en la Biblia lo dice, es algo bíblico, nos habla a través de una palabra que en griego se dice rema. Y esa palabra rema es una palabra muy personal que Dios te da para tu vida, de acuerdo a tus circunstancias y de acuerdo al propósito que Dios tiene para ti. Y aquí hay algo muy importante, el rema que Dios te da debe de estar o debe de cuadrar o debe de estar en armonía con el logos de Dios. ¿Sí me explico? Es decir, cuando Dios te da una palabra directa a ti, un rema, ese rema va a venir respaldado por el logos del Señor. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que va a haber veces que el Señor te va a decir lo siguiente. El Señor te va a decir, ¿sabes qué? Quiero que vayas con tu vecina y le compartas y le digas que no tenga preocupación de los gastos que tiene que realizar por sus hijos, que yo le voy a suplir. Eso es un rema. O a veces también el Señor llega y te dice, ¿sabes qué? Quiero
decirte que tú estés tranquilo, que yo voy a estar contigo, que no te preocupes por tal problema, por tal circunstancia. Y comúnmente cuando el Señor te trae un rema, viene a tu mente también una palabra logos, o algo bíblico, como en el primer ejemplo, ¿verdad? De que ve con tu vecina, ¿verdad? Y tú lo puedes sentir con un respaldo bíblico cuando la palabra de Dios dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces vas a hacer un acto de amor. Pero eso, todo ese tipo de palabras que podemos recibir por parte del Espíritu, viene a partir de que tenemos un tiempo también de soledad, un tiempo de silencio con el Señor. Qué importante es, ¿nos damos cuenta? Qué importante es no solamente llegar, Señor, ya cumplí, ya. No, sino dar un tiempo, ¿no? Esperando, Señor, ¿qué me quieres decir? Y el Señor habla, claro que nos habla. Investigamos las profundidades de nuestra alma. ¿Qué es el alma? El alma, hermanos, es el pensamiento. ¿Estamos de acuerdo? Alma viene de la palabra también en griego que es psique, que quiere decir mente o pensamientos. Y dice, investigamos las profundidades de nuestra alma y así ser conscientes de los puntos ciegos del ajetreo de la vida, de la hiperactividad de la misma. En este tenor puedo realizar las siguientes preguntas. Entonces vamos a enfocarnos a las preguntas que vienen, pero en base de esto, ¿verdad? Hay una palabra aquí muy interesante, que ya ni siquiera es actividad, sino hiperactividad. Hiperactividad. ¿Qué entendemos como hiperactividad? Es decir, aquellas actividades que le añadimos todavía a nuestra dinámica ya de por sí ajetreada, ¿no? Y entonces esto se vuelve que una hiperactividad. Entonces aquí hay que preguntarnos lo siguiente: ¿hay algo importante que esté descuidando o reprimiendo? ¿Hay algo importante que esté descuidando o reprimiendo? ¿Por qué? Porque estoy demasiado hiperactivo. Entonces a lo mejor hay algo que estoy descuidando. Y eso cada uno de nosotros debe de saberlo. Pensemos, meditemos en esto. ¿Qué estoy descuidando que es importante, pero que debido a mi hiperactividad, pues no le estoy poniendo atención? ¿Cómo estoy llevando a cabo mis diversos roles? Cada uno de nosotros tenemos un rol que debemos de cumplir en nuestra vida. Los que somos casados y somos papás, pues sabemos que bíblicamente la palabra nos dice que los casados nos debemos a nuestra esposa y como padres debemos estar atentos a la crianza de nuestros hijos. Las casadas igual se deben a su esposo y también deben de estar atentas a los cuidados de sus hijos. Los hijos deben de estar atentos también a honrar a sus padres. Los hermanos ayudarse unos a otros. Ese solamente es un rol, y estoy hablando, enfocándome en el rol de la familia, pero hay otros roles. El rol como estudiante, el rol que puedes tener también como trabajador. Son diferentes roles. Pero entonces, ¿cómo estoy llevando a cabo mis diversos roles? Y lo más preocupante es que a veces ya ni siquiera estamos conscientes de que los hemos descuidado. Por la dinámica de vida, descuidamos ciertos roles. Entonces también surge otra pregunta: ¿dónde necesito volver a enfocarme? Una vez que hemos contestado, ¿qué es eso importante que he descuidado? ¿Y cómo estoy llevando a cabo mis diversos roles? Entonces me vuelvo ¿a qué? A enfocar. Pero para eso sirve este hábito del silencio y la soledad, o la soledad y el silencio, para poder enfocarnos. ¿Por qué? Porque va a continuar la vida y probablemente otra vez entremos en una dinámica parecida. ¿Y qué hay que hacer? Reenfocarnos otra vez. Reenfocarnos. Eso es muy importante. El silencio y la soledad nos ayudan a evitar distracciones y por lo tanto a enfocarnos en la voz de Dios, en su palabra. Por lo tanto, mejoramos nuestra escucha de Dios. También pareciera ser entonces que el silencio y la soledad nos traen esas voces de Dios en el silencio y nos ayudan o nos adiestran a ser más sensibles a escuchar la voz de Dios. Aquí pongo unas imágenes, ¿verdad? Está un par de personas en soledad, ¿no? Como meditando, buscando un lugar en silencio, un lugar aparte. Pero atención, porque también hay peligros
al malinterpretar esto de la soledad y el silencio. No es bueno pensar en convertirnos en ermitaños en busca de la espiritualidad, ¿ok? Es decir, no estamos diciendo que vamos a buscar el silencio y la soledad de tal manera que a veces nos metamos tanto en eso que se nos olvide las demás ocupaciones que tenemos o las obligaciones que tenemos, tanto con el Señor como con aquellos que nos rodean. No podemos tampoco caer en el extremo de decir, no, es que tengo que tener mi tiempo de silencio y soledad y ni modo, ahora no voy a trabajar ni hablar. No podemos caer en eso. Tiene que ir todo de la mano. Es algo que se debe de dar de vez en vez. No es bueno pasar en el silencio y la soledad como parte cotidiana de nuestra vida, ¿ok? O sea, no debe ser algo que debe ser así como algo tan cotidiano, ¿no? Tan cotidiano, o en este sentido, lo voy a decir de otra forma, religioso. Porque tampoco podemos pensar que por el hecho de pasar tiempo en el silencio y la soledad, entonces Dios nos va a hablar más. No, simplemente es un hábito más que nos puede ayudar a escuchar más la voz de Dios, aparte de los otros hábitos que comúnmente estamos acostumbrados a. Por ejemplo, más adelante vamos a ver uno de los hábitos que es también el poder convivir como iglesia, como cuerpo de Cristo, con aquellos que son creyentes, también es otro hábito. Entonces ahí obviamente no puede haber silencio y soledad, ¿verdad que no? Para nada, al contrario. Es un tiempo de compartir, un tiempo de escuchar al otro, un tiempo de que otros te escuchen a ti. Es un tiempo en el que puedes crecer como familia en Cristo. Entonces debemos de cuidar estos peligros, ¿verdad? No es bueno pensar en convertirnos en ermitaños y no es bueno pasar en el silencio y la soledad como parte cotidiana de nuestra vida, o pensar, iba a poner más bien ahí, perdón. Esto más bien lo vamos a ver como ¿qué? Como un ayuno. El ayuno no es algo que hagamos tan seguido, ¿verdad que no? Es algo que hacemos de vez en vez también. Va a ser similar entonces. Esos tiempos de silencio y soledad los vamos a buscar muy parecido a lo que haríamos con un ayuno. Entonces aquí el autor, David Mathis, nos da algunas recomendaciones. Haz espacios para recesos diarios. Recesos, ok, atención, como un receso diario. ¿Quién de aquí tomamos algún receso así diario? Yo creo que sí, ¿no? En nuestro trabajo y todo. Bueno, puede ser un momento adecuado también para tal vez meditar en el Señor y esperar que Él nos pueda decir algo. ¿Qué más? Esas puse muy pequeñas aquí las letras. Es bueno buscar, ay, perdón, ¿ustedes lo alcanzan a leer? Ok, muchas gracias. Entonces, aquí el autor dice que recomienda que tengamos este espacio en las mañanas, como, obviamente, lo repito, como lo más recomendable. ¿Qué más? Planifica un retiro especial y en este sentido, algunos puntos más. Acompáñate de la Escritura y pide la luz del Señor para sacar todo aquello que necesita una atención renovada en tu vida. ¿Sí, verdad? Entonces vamos a acompañar de la palabra de Dios. Es muy importante ese tiempo de silencio y soledad, es muy importante que saquemos la palabra del Señor. Al final, ahorita que les diga esas recomendaciones que estamos llegando al final de lo que es aquí el estudio, yo quiero compartirles un testimonio personal al respecto de esto. Lea y medite la Biblia. Ok, va de la mano con lo que acabamos de decir. Date un tiempo para escuchar al silencio. Era lo que mencionaba hace rato, ¿verdad? O sea, tenemos que meditar la palabra de Dios y mientras meditamos la palabra de Dios, es bueno darnos un tiempo para escuchar el silencio. Por eso a veces también se recomienda que, por ejemplo, en nuestras lecturas de la palabra de Dios, es muy bueno que podamos leer mucha escritura, es bueno, ¿no? Pero creo que es más edificante que, por ejemplo, podamos leer una porción de la palabra conociendo el contexto. Siempre es muy importante conocer el contexto, pero una porción de la palabra y meditar en eso. Es decir, Señor, ¿qué le querías decir a tu pueblo por medio de este pasaje? ¿Y qué me quieres decir a mí por medio de este pasaje? ¿Cómo quieres que lo aplique en mi vida? Y entonces, después de eso, después de esas preguntas, dale tiempo al Espíritu Santo para que te hable. Para eso se ocupa silencio.
Escribe al respecto de lo que experimentaste, ¿verdad? Que hablábamos también la semana pasada, Memo nos hablaba del diario, ¿se acuerdan? Esa es una buena oportunidad para escribir. O sea, el Señor me dijo esto en la soledad, ¿verdad? Me hizo entender tal o tal cosa. Pones la fecha cuando sucedió, porque tal vez en algún momento futuro pueda edificarte tu vida una vez más. Entonces es bueno que lo puedas tener. En tu pensamiento, ve de lo general a lo específico de ser necesario. En ese momento de soledad, a lo mejor puedes ir hacia lo general, ¿no? ¿Qué sería algo general? Gracias, Señor, por la vida que me das. Es algo general, pero vas partiendo, ¿no? Hasta el momento que llegas a algo muy específico, que podría ser, Señor, gracias porque me ayudaste a quitar esa tristeza que tenía en mi corazón porque me regañaron en el trabajo. Es algo muy específico, ¿se dan cuenta? Y a partir de eso también el Señor seguramente nos va a hablar. Ora, obviamente, en el silencio y la soledad es necesario que oremos, ¿verdad? Todo esto es cuando planificamos un retiro especial donde vayamos a buscar precisamente ese tiempo de silencio y de soledad. En casa, fuera de este tiempo, lea y reflexione sobre este tiempo y lo que va a hacer al respecto. Es decir, ¿qué es lo que vas a hacer al respecto de esto? Porque tampoco es suficiente con que nosotros pasemos un tiempo de silencio y soledad y después se nos olvide lo que el Espíritu nos habló y no hagamos nada, ¿verdad?, en relación a lo que Él nos habla. Y pasa a veces así, que el Señor nos pide que hagamos algo y no lo hacemos. Muy bien, les decía que quería comentarles algo, ¿verdad?, en lo personal. Al estar trabajando con este tema de toma un descanso del caos, vinieron a mi mente dos momentos de mi vida que yo creo que para mí fueron cruciales en cuanto a mi relación con el Señor y en cuanto al llamado ministerial. Uno de ellos fue una de las veces en mi adolescencia más o menos, en que tenía muchos conflictos yo con Dios por situaciones que yo estaba viviendo en casa o que estaba de las que estaba siendo testigo y que pues era parte de, ¿no? Había muchas situaciones complicadas que estaban sucediendo en mi casa. Y yo me acuerdo que en ese tiempo de adolescencia le hacía muchas preguntas a Dios. Yo estaba muy molesto con Dios. Y yo le preguntaba y le decía a Dios que por qué permitía que pasaran tantas cosas dentro de mi casa. Había muchos problemas dentro de mi casa, de la casa de mis papás. Y una de esas ocasiones me fui de mi casa. Cuando estaba adolescente me fui 3 veces de la casa. Y una de esas que me fui, así en la calle, ya era noche, ya era era de madrugada cuando me fui. Y entonces caminando en la calle, fíjense cómo es bueno Dios, porque caminando así, yo estaba muy molesto y le decía, Señor, pues Dios, ¿tú por qué permites esto? ¿Y por qué dejas que mis papás estén así, mis hermanos? Y estaba yo así, duro con eso. Entonces llegó un momento en que me detuve en una esquina y me quedé parado. Y recuerdo la voz del Señor ahí en ese momento, que por medio del Espíritu Santo me dijo, tú me preguntas mucho por la situación en tu casa, pero lo que te quiero decir es que con las decisiones que tú estás tomando y la dirección que estás tomando, vas para que a ti te vaya peor en un futuro. Eso fue lo que escuché. A mí me impacta eso porque en ningún momento escuché, como a otros hermanos les ha pasado, ¿verdad? Y gloria a Dios, en ningún momento yo escuché, no, yo te amo y eres especial para mí. No, o sea, al contrario, yo lo que escuché fue como una explicación de, ponte las pilas, porque así como vas mal y vas a terminar peor. O sea, tú me preguntas por qué están así las cosas en tu casa, pero así como vas tú, vas a terminar aún peor que lo que tú ves en tu casa. Y es que era un tiempo en el que la situación en la casa sí estaba muy terrible, ¿verdad? Mi papá, por ejemplo, estaba cayendo en una situación de adicción a la cocaína. Había mucha violencia en la casa. Era una situación muy fea. Mis hermanos pasando enfermedades. Entonces yo me sentía así. Pero fue un tiempo de silencio y soledad. Imagínense en la madrugada. Y luego, para aumentarle, ¿no? O sea, bueno, acá en el área, ustedes conocen más o menos el Ojo de Agua, ¿verdad? Bueno, pues por ahí era donde yo me andaba.
Y a esas horas estaba solo todo. O sea, ni un marihuano con quien platicar. O sea, no estaba todo solo ahí, ¿no? Y fue por eso que me detuve así en esa esquina y el Espíritu me habló. Ese fue un momento. En otra ocasión, recuerdo que fue un campamento de jóvenes. Fue algo muy especial esa ocasión. Con esto voy a cerrar. En esa ocasión, en ese campamento de jóvenes, yo le doy muchas gracias por ese pastor que compartió. El pastor se llama Bernabé Ibarra. Es un pastor ya grande de Zacatecas. Y estábamos en un campamento en la sierra, en la Huasteca Potosina. Imagínense, en diciembre. Era un frío impresionante. Yo nunca he sentido tanto frío como esa vez. Me acuerdo que nos dormíamos, nos poníamos como 3 pantalones y 4 camisas y aún así teníamos un chorro de frío, ¿verdad? Fue algo impresionante. Lo hermoso de ese campamento era que pues estabas realmente en soledad. O sea, no había nada realmente que te distrajese. Y yo me acuerdo muy bien ahí que el pastor Bernabé Ibarra mencionó: muchachos, yo quiero invitarles a que ahorita que termine yo mi plática, se vayan a algún lugar aquí, pero váyanse solos, no se lleven ni a su mejor amigo ni nada. Ustedes váyanse solos y hablen con Dios. Así. Entonces yo me acuerdo que yo vi como un cerrito allá tras Lomita, ¿verdad? Como dicen, por allá atrás de las cabañas. Y yo lo que fui y me subí hasta arriba. Y ahí estando arriba, oré al Señor. Y me acuerdo que yo le dije al Señor: Señor, yo no sé qué quieras hacer tú conmigo, pero yo aquí estoy, Señor. Yo quiero honrarte, quiero servirte, quiero decirte que yo te agradezco mucho que tú hayas puesto tus ojos en mí. Ayúdame. Y yo le oré 2 cosas. Una de ellas fue: Señor, porque sé más o menos cómo soy, si tú notas que en algún momento quiero tirar la toalla, no dejes que la tire, Señor. Y por otro lado, si en algo yo te puedo servir, aquí estoy. Y recuerdo muy bien que así, precisamente en ese momento de silencio y soledad, yo terminé de orar y vino una paz muy grande a mi vida. Ahora, aquí sucedió algo interesante, como mencionaba hace rato. En este momento, en esa experiencia, no escuché ninguna voz, nada, cero, o sea, no nada de nada, nada. Nada más sentí una paz. Pero lo que vino enseguida es que inmediatamente, así puedo decir que casi inmediatamente, cuando regresamos del campamento, el Señor empezó a abrir puertas para que por su gracia yo me empezara a ocupar en servirle. Me dio el privilegio. Y ahí ahí fue cuando yo empecé de alguna manera a trabajar con jóvenes en ese tiempo. Pero fue a partir de eso, un momento de silencio, de soledad. Fíjense qué importante, ¿no? Todo lo que el Señor no nos querrá decir en un momento de silencio y de soledad. Por eso es importante buscar esos momentos con el Señor. Y así va a haber muchos momentos de vida. Yo les puedo decir, jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, las muchachas que están aquí, que todavía no se casan, yo les sugiero de todo corazón, busquen un tiempo de silencio y de soledad y hablen con Dios. Dígale: Señor, mira, tú sabes cómo es la persona con la que sueño, cómo es la persona que yo quisiera. Tú sabes, Señor. Pero también sé que tú sabes cómo quieres que yo sea para esa persona. Y me pongo en tus manos. Tiempo de silencio, de soledad. Igual también los adultos que tal vez estemos pasando por una circunstancia difícil. Señor, tú sabes la carga que tengo por mis hijos. Señor, tú sabes lo que me duele en mi corazón. Señor, tú sabes cuáles son sus caminos. Señor, ¿qué hago? Ayúdame, muéstrame. Y deja que el Espíritu te hable. No por el hecho de que tú en un mismo tiempo de oración estés: Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido por mis hijos, Señor, te pido, repitiéndolo como 1000 veces. No, eso no quiere decir que el Señor te va a contestar más rápido. Pero el que sepas escuchar la voz de Dios, guardar silencio y la soledad, a eso va a traer paz, va a traer algo a tu vida, va a traer alguna respuesta. Y así en cada una de nuestras vidas, en el ministerio igual, ¿verdad? Momentos en el ministerio donde: Señor, me has permitido llegar a esto, ahora ¿qué quieres, Señor, de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? Háblame. Y Él va a hablar. Pero hay que dar silencio. El último ejemplo: cuando usted y yo platicamos con alguna persona y estamos hablando de algo importante y queremos escuchar lo que esa persona tiene que decirnos acerca de lo que pensamos, ¿qué tenemos que hacer?
guardar silencio. Va a ser imposible que tú le digas, oye, pero a ver, dime tu opinión. Entonces va a empezar a hablar la otra persona y tú, sí, ándale, dímela por favor, sí, es que quiero escucharte, quiero saber qué opinas. Y te agarras así otra vez, ¿no? Y a veces en nuestra dinámica de vida es lo que hacemos, Señor, dame tu opinión, pero nos distraemos y dejamos a Dios ahí a punto tal vez de decirnos algo. Importante entonces, este hábito de silencio y soledad. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos por este libro, Señor, que escribió el hermano David Mathis. Gracias, Señor, por su vida. Te pedimos que tú lo bendigas, lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Padre, queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a hacer a un lado el caos de nuestra vida, el ajetreo de nuestra vida, el activismo. Aún como iglesia, perdónanos, Señor, si a veces caemos en activismo y olvidamos lo más importante que eres tú, la comunión contigo, el buscar tiempos a solas contigo en silencio. Perdónanos. Ayúdanos a ser una iglesia que siempre tengamos muy presente que es importante guardar silencio delante de tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos en lo individual a tener este hábito del silencio y de la soledad de vez en vez para escuchar la voz de tu Espíritu Santo, desconectarnos de toda distracción y conectarnos directamente con el Espíritu Santo para escuchar su preciosa voz y poderosa voz y saber qué es lo que quieres para nosotros, Señor, y retomar, reenfocarnos, recobrar ánimo. No sé, Señor, lo que tú quieras hacer. ¿Cuánta falta nos hace, Señor? Ayúdanos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos a ver ese ejemplo de que Él tomaba tiempo a solas, se aislaba, se iba, Señor, al lugar donde no lo molestaran para conectarse contigo, Señor. Ayúdanos a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, a hacer esto de la misma manera, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo aquí presente en este estudio. Yo te pido que ellos a la vez, conforme tu tiempo, tu voluntad, puedan compartir esto también con otros hermanos en Cristo y con otras personas que te están buscando, Señor. Porque definitivamente el enemigo se ha encargado de distraernos con muchas cosas para que no pongamos la atención en lo más importante que eres tú. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Bendiga nuestra noche, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga, hermano. Estamos despedidos.